nos corresponde desarrollar una pequeña introducción a la parte especial que nosotros aprovechamos también para incluir algunos contenidos que no son tratados en los cursos de parte general, pero que son importantes que ustedes conozcan y puedan trabajar con ellos, porque tienen utilidad directa en la parte especial, sobre todo en lo que concierne a las consecuencias jurídicas de los delitos, a las penas y a las distintas modalidades que tienen, pero también identificar los diferentes tipos penales que vamos a encontrar en la parte especial. Y claro está, partiendo de cómo se construye la norma jurídico-penal que va a dar la composición a los distintos títulos, capítulos que tienen esta parte especial. Avancemos por favor. Habíamos mencionado que una característica en los códigos penales contemporáneos, llamemos así, aquellos que van a ser promulgados con posterioridad a los años 60 del siglo pasado y que van a seguir una tónica muy similar, van a tomar como referencia el famoso proyecto alternativo alemán de 1966, un documento que tiene una proyección político-criminal que en aquel entonces era muy importante, partiendo, por ejemplo, de la necesidad de bloquear de alguna manera la imposición o el cumplimiento de penas privativas de libertad jóvenes. El código precedente nuestro de 1924 tenía una configuración algo distinta, no muy diferente, pero algo distinto. Este, en cambio, va a seguir lo que va a ser el modelo adelante que se va a imponer entre los códigos que van a surgir en ese periodo. Por ende, la composición del Código Penal de 1991 nos permite verificar que hay 4 bloques normativos. Hay un título preliminar que está dedicado a los principios reguladores del control penal, el principio de legalidad, de culpabilidad, de jurisdiccionalidad. Incluso hay un artículo nuevo en este título preliminar que se refiere a las funciones potenciales que se le reconocen al castigo penal. Pero luego tenemos un libro primero, que va a ser la parte general, el libro segundo, la parte especial, dedicada a los delitos y a las penas, nuestro marco normativo esencial, y un libro tercero que va a comprender a las faltas o contravenciones, esto de las infracciones penales que tienen menor jerarquía y relevancia que los delitos. Nosotros entonces nos situamos en el libro segundo, en la parte especial. Allí se encuentran integrados los delitos y sus respectivas penas, vale decir, es el catálogo de criminalizaciones que han sido reguladas en nuestro país. Por eso, importante tener en claro que la parte especial como sistema que regula e integra delitos y penas tiene una composición que a su vez refleja una orientación y una voluntad político-criminal. Todo delito y su respectiva pena, toda norma jurídico-penal, en esencia reproduce una decisión política. En una ocasión he mencionado que la parte especial nace, crece, se reproduce y muere a partir de decisiones de política, las cuales fundamentalmente son 4: las decisiones de criminalización, las decisiones de sobrecriminalización, las decisiones de neocriminalización y las decisiones de recriminalización. Hay una más, pero que no está ligada a la
con el tratamiento que el legislador y por ende la política criminal que decide el Estado se da sobre determinados hechos punibles y sus respectivas sanciones o sus posibilidades de persecución. De eso hablaremos. Sí me interesa explicar brevemente en qué consisten estas decisiones de política criminal. Lamentablemente, nuestra facultad todavía no se decide crear, cuando menos en el último curso de política criminal. Ya existe en otra universidad. A nivel de pregrado, queremos que practicamos esa asignatura sea en la facultad o la universidad, pero con la escuela de ciencia política. Bueno, ¿cuáles son entonces, en qué consisten o cómo se manifiestan estas 4 decisiones de política criminal que inciden en la configuración, desarrollos o evolución de la parte especial? Las decisiones de criminalización son aquellas a partir de las cuales el Estado crea un delito, una conducta socialmente tolerada, lícita, a través de una decisión político-criminal de criminalización, cambia y se convierte en una conducta criminalizada, en un delito, una conducta prohibida, cuya realización genera para el autor o partícipe una consecuencia jurídica negativa, que esto es un activo penal, una pena. Crear un delito es criminalizado. Mencionaba también en la reunión anterior que el acoso durante mucho tiempo en nuestro país no fue una conducta de delito. No obstante, hacia el año 2015-2016, el legislador va a ir afiliándose a una corriente del derecho penal transnacional que busca controlar conductas que expresan un abuso de posición de género. Y dentro de ellas se va a incorporar el delito de acoso, pero también una modalidad especial, el acoso sexual y el chantaje sexual. Todos ellos delitos contra la libertad que no existían. Por esa decisión, el acoso va a pasar a ser una conducta criminalizada que afecta la libertad de la persona cuando se ve hostigada, se ve perjudicada en sus desplazamientos, en su desarrollo cotidiano de actividades, porque son interpelidas, son objeto de presión, de coacción de parte de quienes practican estos actos de abuso. A eso le llamamos una decisión de criminalización. La sobrecriminalización, en cambio, constituye una decisión complementaria a una decisión previa de criminalización. Es decir, existe ya una conducta criminalizada, no es un delito, pero a través de la decisión de sobrecriminalización, el Estado lo que hace es potenciar el tratamiento punitivo, la represión penal sobre ese delito. Y esto lo hace de muchas maneras. La más común, la más frecuente, implica aumentarle las penas. Por ejemplo, el artículo 189 del Código Penal, cuando se promulgó el Código Penal, tenía una penalidad máxima de 8 años y solo tenía alrededor de unas 8 circunstancias agravadas. Hoy en día, el delito de robo y ese artículo 189, sobre todo este último, tiene una pena combinada no menor de 12 años y puede llegar a generar una pena de cadena perpetua. Y además, el número de circunstancias agravantes específicas que hoy integran este artículo sobrepasa las 20 situaciones. Esto es, el legislador
potencia el rigor, hace más grave la penalidad, crea más circunstancias agravantes específicas, prohíbe la aplicación de beneficios penitenciarios para quienes cometan estos delitos. Hace muy poco hemos tenido una sobrecriminalización, siempre respecto a este artículo 189. Pues en una última ley, el legislador lo que ha hecho es suprimir el acceso a la suspensión de la ejecución de la pena para los autores de delitos de robo con circunstancias agravantes. Aun cuando la pena que se le imponga pudiera acceder a los límites umbrales que fija el artículo 57 para que la pena que se imponga al condenado no se cumpla en prisión, entonces él quede en libertad pero sometido a reglas de conducta, un régimen de prueba, eso ya no será posible de considerar para quienes cometan el delito de robo con agravantes configurado con las circunstancias del artículo 180. Incluso también se sobrecriminaliza cuando se potencia la persecución, la posibilidad de perseguir procesalmente, judicialmente un delito. Todos los delitos tienen una punibilidad precisada en la ley, esto es, tienen una posibilidad punitiva, un castigo predeterminado. En nuestro sistema legal, el artículo 80 del Código Penal establece que prescribe la acción penal, esto es la posibilidad de perseguir un delito cuando se ha cumplido el máximo de la pena fijada para el delito sin que se haya iniciado esa persecución por parte de las agencias competentes, policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Es más, si se ha iniciado la persecución de ese delito, va a extender ese plazo y se le va a agregar una mitad. Entonces sería plazo y medio. Por ejemplo, el delito de Estado, que está en el artículo 196 del Código Penal, tiene un estándar de pena combinada no mayor de 6 años. Por tanto, si no se inició la persecución y se dieron 6 años desde que se cometió el delito, a prescripción ya no se puede perseguir. Eso es lo que llamamos persecución ordinaria. Pero si empezó a perseguirse antes que se venzan los 6 años, ese plazo se va a prolongar una mitad adicional. Ya no será 6, sino será 9. Si, vencidos los 9 años, no hay sentencia condenatoria firme, y ahora incluso por una sentencia del Tribunal Constitucional notificada, se declarará también que el hecho cometido a prescribir ya no podrá ser perseguido, no podrá ser sancionado. Bueno, de cara a la prescripción de esos casos, la sobrecriminalización opera también. Entonces nosotros tenemos delitos como lo que se comete por funcionarios públicos en agravio del Estado o lo que comete integrante de una organización criminal. En esos casos, los plazos de prescripción se duplican, tanto el corto como el largo. Más aún, hoy tenemos delitos imprescriptibles, como los delitos contra la libertad. Eso es sobrecriminalizar. Por favor. ¿Hay algún criterio para que en el proceso de sobrecriminalización no vaya contra el principio de poner la pena? Bueno, hay que tener varios matices para contestar sobre los principios. Los principios no son leyes. Es lo primero que hay que tener. El principio es una regla interpretativa. Es en todo caso una política para la construcción de normas, política en sentido estricto, como enunciado que ayuda a tomar decisiones, y que
tiene una doble proyección hacia el legislador que construye las leyes y hacia el juez que las aplica. La prescripción no está conectada con el principio de humanidad. El principio de humanidad ha sido configurado pensando en el cumplimiento de penas, y más específicamente de penas privativas de libertad. ¿Perdón? No está, el principio de humanidad no está ligado, sino con el cumplimiento con la configuración de pena. La prescripción, hay una gran discusión, o es una institución penal o es una institución procesal. Yo sostengo que es una institución penal, es más, toda la historia del derecho penal ha estado en el Código Penal, nunca en el Código Procesal. Por ende, considero que cuando el legislador incrementa los plazos de prescripción, y más bien lo que su compañero quiso decir, pues a esto no va contra el principio de proporcionalidad, no va contra el plazo razonable, que es otro principio procesal. Bueno, aquí quizás la lectura va a cambiar, pero lo que nos interesa a nosotros mostrar ahora es que justamente la sobrecriminalización proyecta una de sus manifestaciones haciendo más lata la persecución del delito. Interesante. Nuestro Congreso, dentro de todas las cosas que hace, dio una ley, incluso le dieron un nombre, ¿no? Una ley que quiso afectar la prescripción en un aspecto inicial, es decir, la prescripción no puede durar cuando es extendida. La Corte Suprema tiene una posición completamente diferente sobre lo que es la suspensión y cómo opera. Entonces, la Corte Suprema, que construye la interpretación de las leyes, no hace las leyes, pero sí las interpreta y tiene que aplicarlas. Y no es ya más la boca del legislador, no es un juez, es decir, pues ha dicho no es así. Es más de una decisión y un acuerdo penal. Igualmente, otra ley del Congreso planteó que había que revisar la operatividad de los plazos de prescripción en determinados delitos que eran considerados como prescriptivos. Igualmente, hay posiciones divergentes, incluso el Ministerio Público ha planteado contra esta ley una acción de inconstitucionalidad que está en debate. Entonces, la temática sobre la prescripción muchas veces puede ser manejada políticamente, vamos, contra otras proyecciones también políticas del marco internacional. ¿Qué ocurre? Los convenios internacionales, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, e igualmente lo que va a hacer en breve la Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia, declara que los plazos de prescripción deben ser largos. O sea, la tendencia es háganlo lo más largo posible cuando se trate de estos delitos, porque la característica de estos delitos, por diferentes factores, es que pueden crear sus propios mecanismos de impunidad y por tanto neutralizar la persecución o la eficacia de la persecución de los delitos. Pero aún así, reitero, la sobrecriminalización tiene como una de sus manifestaciones ampliar los plazos de persecución. Tiene que haber prescripción. La neocriminalización corresponde a aquellas decisiones de política criminal donde el legislador decide criminalizar conductas que son propias de estratos de poder, de sectores de poder, poder económico, poder político, poder tecnológico, poder de género. Esto es, sectores de poder de los cuales se abusa. Entonces,
legislador reconoce que en esos espacios de poder hay abusos, que hay conductas nocivas, hay conductas que dañan bienes jurídicos individuales o colectivos importantes. Entonces decide crear delitos sobre esas conductas de abuso que no las pueden cometer sino solamente las personas que tienen esos niveles de poder o que integran esos espacios de poder. Y así es que se han criminalizado los delitos económicos o los delitos empresariales. Así se han criminalizado los delitos, por ejemplo, de financiamiento ilegal de organizaciones políticas, los delitos cometidos por personas expuestas políticamente, por las personas de poder político, dignatarios de alto nivel. O también, a partir de la neocriminalización, se han criminalizado delitos que están relacionados con el abuso de las nuevas tecnologías. Todo lo que tiene que ver con la cibercriminalidad, con lo que hoy ya preocupa, ¿no? El abuso de la inteligencia artificial. Cualquier hijo de vecino no puede hacer eso. Se requiere un nivel de información, de capacidad para administrar tecnología de alto nivel, y eso hace que sea un sector que, claro, no podría ser fácilmente identificado, no podría ser fácilmente neutralizado, porque opera con muchas cosas a su favor. Pensemos en todo lo que ocurre en el ciberespacio, pensemos concretamente en la famosa Darknet. ¿Quién accede ahí? Bueno, solo los que saben. Entonces dicen, no, hay que criminalizar a los que saben. Y entonces empiezan a surgir los ciberdelitos, empiezan a surgir los delitos con inteligencia artificial para ir neocriminalizando. O sea, esas conductas nuevas hay que convertirlas en feminicidio, por ejemplo, es también una forma de neocriminalización. Y luego tenemos, creo que como yo no coincido en otra parte, si me queda la sección, hay que poner, ¿no? Recriminalización, neocriminalización, recriminalización. Ese término lo he creado yo, no lo van a encontrar más que lo mismo. Bueno, ¿qué cosa quiere decir o qué quiero decir con recriminalización? Que son decisiones también de política criminal donde el legislador, una conducta que había descriminalizado o despenalizado, la vuelve a criminalizar, la vuelve a convertir en delito. ¿Cuándo ha ocurrido esta recriminalización? Muy recientemente, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, recordarán ustedes que empezó a generarse escasez de determinados medicamentos, determinados utensilios de higiene básica preventiva. La gente no podía adquirir, los proveedores de los mismos no los ponían en el mercado, o los ponían en el mercado con sobreprecio, o buscaban generar una falsa situación de demanda superior para generar una inestabilidad y poder especular. Pues acabo de leer las noticias que me llegan en RPP, la actualización cada media hora, que el gobernante del norte, bueno, va a aplicar también al Perú un 10% de aranceles sobre nuestra exportación. Bueno, ahí ha salido el presidente del Consejo de Ministros diciendo que eso no nos va a afectar, que no va a perjudicar el Tratado de Libre Comercio, curiosamente, que tenemos suscrito con Estados Unidos y que nos costó mucho suscribir. Cuando se negociaba este Tratado de Libre Comercio, una de las observaciones que se hizo a la legislación peruana es que la legislación peruana reprimía delitos de acaparamiento, especulación y contra la competencia, y que decía eso no
Entonces, esto puede generar contradicciones entre las legislaciones. Entonces el Perú repentinamente, y tampoco podían haber delitos de publicidad engañosa, es decir, presentar un spot publicitario diciendo cosas que no eran ciertas, pero para generar expectativa y para generar consumo con mala información, con información errada. Por eso ese delito de publicidad engañosa, el delito de abuso de poder económico, práctica ejecutiva de la competencia, delito de manipulación, adulteración, acaparamiento, existían como delitos económicos en nuestra legislación. Pero a raíz de la necesidad de generar este tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el legislador lo despenalizó. Dejó que sean ahora infracciones administrativas a cargo del INDECOPI, pero eliminó su condición delictiva, su condición criminalizada. Dejó de despejar, pero vino el problema del COVID que acabo de mencionar y volvieron a darse de actitud. Entonces el legislador, con el afán de disuadir, con el afán de sancionar a quienes se aprovechaban de este dramático episodio mundial en nuestro país, recriminalizar esta y entonces hoy nuevamente gran parte de ellas, salvo curiosamente la publicidad engañosa, son nuevamente delitos del Código Nacional. A eso es a lo que llamamos recriminalizar, volver a criminalizar algo que había sido o descriminalizado o despenalizado. Por último, tenemos las decisiones de descriminalización. Estas decisiones de descriminalización implican sobre todo que el Estado decide suprimir la condición criminalizada de una conducta de un delito, que deja de serlo y se vuelve nuevamente una conducta lícita, una conducta tolerada, pero no delictiva ni punible. Nuestro legislador ha sido muy aficionado a aplicar todas las decisiones que he mencionado, menos la última. Con la última siempre ha sido muy reticente, al extremo que el Código Penal, por ejemplo, cuando fue promulgado en relación al Código de 1924, solo descriminalizó 3 delitos, ¿no? El adulterio, el duelo y la vida. Y en todo lo que va de vigencia del Código Penal hasta nuestros días, solo se ha descriminalizado un delito, el delito de desacreditación. Entonces, no hay equilibrio. Se criminaliza más, se sobrecriminaliza más, se neocriminaliza más, todo lo cual hace crecer la parte especial, pero se descriminaliza muy poco, por lo cual la parte especial se extiende cada vez en mayor medida. Yo les había dicho que había una quinta decisión, y vamos a mencionarla para no dejar esto. Había, y es la decisión de despenalización. En la decisión de despenalización, un hecho criminalizado pierde esa condición, pero no deja de ser relevante como conducta antijurídica para el derecho penal, para el derecho administrativo, convirtiéndose lo que antes era delito en una falta penal, pasa al libro tercero o se convierte en una infracción administrativa, como lo que ocurrió con la publicidad engañosa. Pero también se despenaliza cuando, a diferencia de lo que habíamos mencionado, eran las decisiones de sobrecriminalización, las cuales potenciaban la persecución del delito, hacían más severa la penalidad del mismo, prohibía cualquier posibilidad de evitar la cárcel para quienes sufrían una condena y otras formas más. La despenalización hace lo contrario, permite todo eso, crea mayores oportunidades
para que se evite el cumplimiento de una pena privativa de libertad. Por ejemplo, en el mes de noviembre del año 2023 se promulgó el decreto legislativo 1585. Este decreto legislativo 1585 es un decreto legislativo despenalizador, ya que a través de él se van a ampliar las posibilidades de evitar la aplicación o el cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad. Se va a ampliar el alcance de la suspensión de la ejecución de la pena, de la reserva del fallo condenatorio, de la conversión de pena. Se va a incluir una nueva forma de conversión de pena, que va a estar ligada a la vigilancia electrónica personal, porque vamos a tener ahora no solo formas de evitar el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad, sino que también vamos a tener formas de excarcelación anticipada, una de las cuales va a ser justamente la conversión de penas privativas de libertad en ejecución, y que van a transformarse en vigilancia electrónica personal o en otras penas como la prestación de servicios a la comunidad, y por periodos importantes, hasta 10 años. Incluso se va a permitir que la expulsión de extranjeros pueda operar como una pena alternativa o una pena que impediría el cumplimiento total de una pena privativa de libertad. Si un extranjero comete un delito y su pena no es mayor a 10 años y ha cumplido en cárcel 2/3 partes, el tercio final puede intercambiarlo con una expulsión y salir del centro. Claro, hay prohibiciones, hay delitos que están sobrecriminalizados, que no le alcanzan estas despenalizaciones. ¿Alguna pregunta? Hay varias formas. Quienes tengan interés en esto, yo tengo un libro que se llama Políticas Públicas y Criminalidad, una introducción a la política, políticas públicas y criminalidad, una introducción a la política criminal, yo lo escribí con mi hija mayor, y que trata sobre todas estas cosas y la política criminal que ha seguido nuestro país en torno a este tipo de decisiones. Adelante, por favor. Ahora, la parte especial cumple varias funciones. Aquí hemos reunido las más importantes y representativas, y que son la función garantista, la función sistemática, la función normática y la función crítica. La parte especial y lo que ella contiene, delitos y penas, permite la realización de esas 4 funciones. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Primero, la función garantista. La parte especial cumple una función garantista, preserva la libertad de las personas, porque realiza lo que dispone el principio de legalidad. Recuerden que ustedes se enunciaron del principio de legalidad. No hay delito, no hay pena, sin ley previa. La parte especial es la ley previa, que permite que haya delitos y que haya pena. Esto es, marca el conjunto de lo criminalizado, de lo prohibido, donde termina el ejercicio de la libertad de la persona. Quien realiza eso genera un conflicto con el Estado y va a ser sancionado penalmente. Por ende, es el gran catálogo de lo prohibido, de lo delictivo, de lo sancionado penalmente. Allí aparecen los delitos y las penas. Realiza, por tanto, lo que manda el principio de legalidad. Por tanto, garantiza la libertad de las personas. A nadie se le puede imputar o perseguir por un hecho
que en la parte especial con leyes complementarias a ella, las que integran el llamado derecho penal complementario o accesorio, no están incluidas. Y tampoco se les puede aplicar penas que la ley va a contemplar como sanción para quienes ejecuten la conducta criminalizada. Realiza, por tanto, el principio de legalidad. La función sistemática de la parte especial, en cambio, alude a que ésta se configura, se construye observando un orden, un sistema. La parte especial es un gran sistema de delitos, de conductas criminalizadas, de penas, que hacen un conjunto, que tiene internamente una secuencia coherente, lógica, que está pues ordenada. No es que los delitos estén uno encima de otros en cualquier parte, no, hay orden. Bueno, justamente esta función sistemática ordena los delitos y en el caso de nuestro código vigente, pero también el código de 1924, más no en el código penal de 1863, el legislador toma como referencia lo que, conforme a nuestra Constitución, constituyen los bienes jurídicos más importantes. Entonces hay un orden. Primero aparecen los delitos contra la persona, contra los bienes jurídicos individuales, luego los delitos contra la sociedad, contra los bienes jurídicos supraindividuales y por último los delitos, por último, aquí la cortina, fácil cerrar. Por último, tenemos los delitos contra el Estado o contra bienes jurídicos institucionales. Entonces, cuando abrimos la parte especial, vamos a encontrarnos primero con los delitos más importantes, los de la persona. Y de ellos, el más importante, los delitos contra la vida. Y así va el legislador construyendo la parte especial. Hay pues coherencia, hay un orden lógico en su configuración. Claro que a veces se desarma. Por ejemplo, yo no entiendo por qué se les ocurrió colocar los delitos contra la dignidad humana en el título segundo de la parte especial. La dignidad humana no es un bien jurídico individual. Hemos tenido una gran discusión en los últimos días sobre dónde debemos de colocar a los delitos contra la dignidad humana, si debe ser parte de un curso de derecho penal 1, derecho penal 3 o derecho penal 4, que ya tratan de justamente delitos contra bienes jurídicos superindividuales o de derecho penal internacional, con bienes jurídicos que están vinculados a derecho penal transnacional. Bueno, lo siento que ayer, pero nosotros no lo vamos a ver, menos en este siglo. Por último, en tercer lugar, tenemos la función dogmática. ¿Alguien puede decirme qué cosa es la dogmática? ¿Para qué sirve? Por favor. Claro, lo que pasa es que la dogmática no solo es del derecho penal, no. La dogmática jurídica es una disciplina de conocimiento construida para justamente a través del proceso de interpretación permitir la aplicación de las leyes, en nuestro caso penales. Entonces hacemos dogmática penal cuando, por ejemplo, escribimos un libro sobre la teoría de la imputación, teoría del delito, cuando hablamos de las consecuencias jurídicas del delito, cuando hablamos de la parte judicial. Y esa función dogmática deriva de la parte especial porque justamente da el objeto de
ahí están los delitos. Y si hay libros de derecho penal, parte especial, ¿por qué estudiar los delitos? Como su compañero su nombre. Género, ese espacio académico. Cuando se hace dogmática penal y la dogmática jurídica en general, lo que se busca es operar en dos escenarios o con dos finalidades, para ser más específico. Y bajo presupuestos y reglas. Un famoso autor que a mí me agrada mucho, lo que dijo, vivió hace muchos años, no encontraron que haya hecho tan buena metáfora. Dice, la dogmática penal o la dogmática jurídica es como jugar ajedrez. Todos conocen este juego, deporte, ciencia, como llaman. Y que se caracteriza porque hay un tablero con sus fichas diferentes unas de otras y que tienen una técnica de movimiento, ¿no? Están regladas, ¿no? Esto es, los alfiles avanzan de manera diagonal, las torres de manera vertical o horizontal, los peones de escalón en escalón, y el caballo tiene ese raro movimiento que los que poco sabemos de esto decimos camina en él. Y claro, hay un conjunto de estrategias, libros donde hay desarrollos tácticos, cómo empiezo la partida, dónde juego tal cosa, etcétera, etcétera. Este autor, Albert Familia, un excelente libro sobre introducción a la ciencia jurídica, decía, la dogmática jurídica es jugar ajedrez, es construir las reglas para jugar ajedrez. Por tanto, todo aquel que hace que el caballo camine, se mueva de escalón en escalón, de modo vertical o de modo diagonal, estará haciendo cualquier cosa, pero no está jugando ajedrez. Bueno, la dogmática es eso. Construye reglas, construye principios, como dijo su compañera, teorías, formas de explicación. ¿De qué? Del derecho. Y en nuestro caso del derecho. La parte especial entonces es un gran escenario para construir dogmática penal. Entonces, revisando la parte especial, podemos construir criterios de interpretación, podemos dar causas de cómo se debe de aplicar tal o cual concepto que el legislador ha incorporado usando mayormente el lenguaje usual. Muy bien, señorita. Respecto a la parte de sé que hay varias corrientes para interpretar los ejemplo de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Si hay varias corrientes dogmáticas en general, ¿cómo es que el legislador toma todas esas corrientes que los demás legisladores han propuesto para poder dar una teoría en concreto para que el juez, en este caso, pueda analizar ambas partes y en caso de que se ocurrir un feminicidio con agravante? Hay un punto de error de origen en su pregunta. Por eso usted la formula, para que yo aclare. El legislador no hace teorías. El legislador toma decisiones políticas. Quien hace teorías son los que comentan las leyes. El legislador puede equivocarse de lo que le venga en gana. Lo que pagamos los platos rojos somos los jueces, tenemos que aplicar la norma, ¿no? Y ahí es donde nos es útil la dogmática o la dogmática jurisprudencial. Entonces, lo que usted ha señalado es cierto, hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Por ejemplo, hay algo que a mí siempre me llama la atención en un último trabajo que estoy haciendo, lo pongo muy bien. ¿Por qué seguimos diciendo que la pena tiene una función? ¿Y por qué seguimos diciendo que hay tres funciones en la pena? O cuatro funciones. Lo que usted dice es muy cierto. Hay múltiples funciones. Entonces, no es que haya teorías absolutas, relativas, mixtas, expresivas, comunicativas, no. Hay muchas formas de entender y dar un raciocinio sobre la ley. Pero eso es un raciocinio y eso es normal. El
al juez, quien le dé mejores razones de cómo funciona la ley, va a decidir el caso. Claro, pero hay que jugar de eso. Es decir, hay que darle razones al juez que esté dentro del marco de lo que es aceptable como interpretación automática. Y por eso la interpretación tiene modelos, tiene reglas, ¿no? Y se utiliza en función a necesidades. Están ligadas, obviamente, a la mayor o menor claridad del contenido normativo fijado por el legislador. La teoría puede ser distinta. Por eso es que es muy importante, y eso se los digo, en mi época había el grave error de entender que, por ejemplo, los autores que conocían la disciplina penal, que conocían el derecho penal, eran los que habían escrito los últimos libros. Se descalificaban todos los demás. Entonces, y había modelos, había tendencias. En mi época eran pues, los causalistas, los finalistas, los postfinalistas. Los modistas estaban como postfinalistas, sí, era el último grito de la moda. Entonces, si los otros que estaban en las posiciones causalistas o finalistas, que no pensaban como ellos, que entendían de otra manera el sistema de derecho de aplicación, pues para ellos no sabían derecho, eso puede ser un absurdo. Entonces, la dogmática es una posición hermenéutica, no es la verdad. Entonces, el dar mejores razones para aplicar la ley es lo que el juez espera. Por eso el juez no está atado por la dogmática. Yo me acuerdo que el juez es bueno que el juez conozca mucha dogmática, por una razón, porque le permite hacer lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, es decir, una excepción de naturaleza de acción, o sea, la de procedencia de acción, como le llaman, ¿no? Es decir, que el hecho no constituye delito. Entonces, si el problema era sobre el elemento subjetivo especial o sobre el dolo, para el causalista, eso era un problema de culpabilidad y por tanto no podía considerarse la excepción, debía discutirse en el juicio. Para el finalista, esto era publicidad subjetiva pura y por consiguiente, si faltaba, no había ni final. Pero venía el problema para otro. Había la famosa teoría de los elementos negativos del tipo, que hablaba de también como integrante del tipo componente negativo basado en la que llamamos causa de justificación. Entonces decían otros autores, bueno, ¿qué le pasó? No, aparentemente realizó, tenido un error de entender que lo que realizaba estaba permitido. Bueno, entonces saquémoslo del caso, porque en fin de cuentas no vemos que haya una conducta grave, sino que está equivocado. Entonces, apliquémosle la teoría de los elementos negativos del tipo. Entonces, aplicando la teoría negativa del tipo, declaraba también fundada la excepción. Y hoy hablamos pues de los cofinalistas, las corrientes normativas, ¿no? El normativismo radical, el normativismo que lleva una posición diferente o moderada. Son posiciones. Entonces, no es que resuelvan el problema, tienen formas de resolverlo. Lo importante es que se haga, como decimos, justicia, que el resultado sea lo que la ley permite que sea. Entonces la dogmática es útil para eso, nos permite construir una respuesta, pero que el que hace dogmática, el jurista, cuando la construye, la debe construir en dos planos. Y es lo que yo le recomiendo a ustedes como lo representaron en su momento. Primero, hay que pensar la ley tal como está e interpretarla para que los jueces la apliquen tal como la entendemos y consideramos con nuestros fundamentos que debe entenderse. Entonces, a eso le llamamos una
Pero también podemos hacer una reflexión del EGFR. ¿Qué quiere decir una reflexión dogmática del EGFR? Que yo interpreto la ley no para que la aplique el juez, sino para que la reforme el legislador. Le muestro a través de mi raciocinio dogmático los errores en que hay incurrido, los problemas que puede generar su aplicación. Por ejemplo, comentaba aquí a nuestros amigos juntos de docentes, que hoy se debe estar debatiendo en el Congreso, es decir, que no se ha debatido si se rebaja la edad penal de imputabilidad disminuida a 16 años. ¿Cuál es el argumento político criminal? El argumento político criminal es que de esa manera vamos a poder remitir y meter a la cárcel a estos jóvenes que se han convertido en sicarios o en extorsionadores. Y quizás desde una lectura así, básica, profana, directa, pues alguien diría, tiene razón, está muy bien. Pero ¿qué no le dice si en lugar de usar a jóvenes de 16 años empiezan a usar a jóvenes de 14 o 15? ¿Qué problema? Sí. Es decir, el impacto de la decisión no es el control del problema, sino simplemente lo modifica negativamente. Se produce lo que algunos llaman el efecto globo. Entonces, no, la solución son poner cámaras. Claro. Bueno, el delincuente también sabe dónde está la cámara. Entonces va a robar donde no hay cámara. Es estrategia. Bueno, pero lo que quiero decir es que con la dogmática podemos también ayudar. Y hay que contar al legislador sus errores. Y hay que darle la respuesta, no es criticarlo únicamente, una cosa que yo siempre recomiendo. No me critiquen únicamente a la ley, denle una alternativa a la ley. La ley está mal, sí, pero ¿cómo debe ser? Ese es el trabajo real del dogma. Finalmente, y ya esto tiene relación con lo que acabo de decir, también la parte especial permite la realización de una función crítica. Una función crítica porque, como hemos dicho, en ella se vuelca la política criminal que decide el legislador. Esto es su forma de entender el problema de la criminalidad y de generarle alternativas de tratamiento para su prevención, control o, y ahora ya no decimos solamente prevención y control, ahora tenemos que decir mitigación. Dicho sea el paso principal objetivo, mitigar cuando menos lo que ocurre. Es importante entonces que la parte especial sea revisada. Nos da en las decisiones que toma el legislador un análisis crítico sobre las ventajas o desventajas que las decisiones político-criminales que adopta el Estado producen o pueden producir. Primera pregunta, ¿por qué el Perú sigue siendo el único país en la región donde el aborto sigue siendo un delito cuando el embarazo es producto de una agresión sexual? En casi todos los países de nuestro entorno, de nuestros límites, no lo es. Pero en Perú sí. Oiga, señor, pero es una pena que, bueno, pero sigue siendo delito. Estarán despenalizados, pero sigue siendo un delito. O, ¿por qué no tenemos nosotros ya en el Código Penal una nueva causa de justificación que permita la eutanasia? Oiga, señor, pero está el ejercicio de un deber de profesión. Sí, pero justamente el deber de profesión hasta donde yo conozco que tienen los médicos no es eso. Entonces ellos requieren eutanasia. Incluso están sujetos a la posibilidad de una objeción de conciencia. Entonces, es mejor que el legislador lo diga. ¿Por qué no lo hace? Más grave aún, yendo al otro plano. ¿Por qué nosotros seguimos teniendo en el artículo 189, párrafo final, donde están las agravantes del delito de robo, un tercer
nivel de agravantes compuesto por 3 circunstancias agravantes específicas. Que el robo sea cometido por quien integra una organización criminal. Que el robo sea cometido por quien ocasiona una lesión grave en la víctima. Que el robo sea cometido por quien mata a la víctima. Acá hay 3 circunstancias agravantes diferentes. Lo que está bien. Lo que está mal es que las 3 circunstancias agravantes llevan a una misma sanción, la cadena. El sentido común me dice que no es lo mismo robar integrando una organización criminal que robar integrando la organización criminal, lesionando gravemente o matando. Obviamente, si yo quiero que para el delincuente que calcula las cosas le resulte un costo mayor el matar a la víctima, pues aquí he eliminado ese coste marginal. Si la persona es ajena, pero si el agente es un integrante de una organización que ya tiene cadena perpetua sin haber tocado a la víctima. Pero si la mata, tendrá más posibilidades de que no lo reconozca y podrá ganar impunidad. ¿Qué es lo que va a hacer el delincuente? ¿Quién creó ese riesgo? El delincuente. Entonces, así nos vamos a encontrar con situaciones que no tienen una explicación, que no son coherentes, incluso políticamente. Importante, entonces, que a través de la parte especial podamos visualizar cuáles son las coordenadas, cuáles son las proyecciones, cuáles son los objetivos de política criminal que persigue realmente el Estado. Muy bien. Pero también hablamos de una función crítica cuando hacemos un estudio de la técnica legislativa, es decir, de cómo se construye, cómo se produce la norma jurídico-penal. Una de las expresiones clásicas que aprendemos como una exigencia, una consecuencia del principio de legalidad, es que la ley sea clara e inequívoca. Ninguna ley es ni clara ni inequívoca. Por eso es que se requiere de la interpretación. Pero obviamente hay leyes que ya ni siquiera son hechas. Entonces, la técnica legislativa es importante. ¿Cómo construyo la norma jurídico-penal para que cumpla su función básica? Comunicar socialmente lo que está prohibido y los castigos penales que se aplicarán a quien realiza lo prohibido. Si yo construyo una terminología como la del feminicidio, obviamente complico el papel. El objetivo político criminal puede ser coherente, positivo. Entonces hay que reprimir a quienes, abusando de su posición o de género, pues matan a la mujer por diferentes contextos que fija la ley. Pero si yo eso lo digo tal como está dicho, obviamente complico la construcción de la figura de género. Es por eso que hay muchos países que han decidido no tener una figura de feminicidio, aunque reconocen que hay este delito y lo desarrollan de otra manera que resulta más comprensible a la población. Entonces la técnica legislativa es muy importante para que la comunicación de la ley, que no está hecha para los juristas, para los estudiantes de derecho, sino para la población en general, debe de tener un lenguaje asequible, entendido en su núcleo, en su connotativo esencial. La comunicación debe dar de manera que sea fácil de advertir y de entender. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Cuál es la estructura del Código Penal peruano? Ya la hemos visto. Y sabemos que el
el Código Vigente de 1991 tiene estos 4 libros, que nosotros estamos en el de la parte especial y donde hay delitos. Lo que nos interesa ahora es la parte especial con delitos de pena, cómo se organiza, qué estructura tiene. Ya algo habíamos mencionado cuando decíamos que la parte especial cumple una función sistemática, da honor, establece una jerarquía en la integración de los delitos. Bueno, la estructura de la parte especial ha sido configurada justamente a partir de grupos o bloques de delitos. Y reconocemos a su interior, como en la mayoría de los códigos hoy vigentes, la misma estructura. Hay delitos contra la persona o contra bienes jurídicos individuales, como la vida, la salud, el patrimonio, la libertad. Hay delitos contra la sociedad o contra bienes jurídicos colectivos, supraindividuales, la seguridad pública, la salud pública, la fe pública, el medio ambiente. Hay delitos finalmente contra el Estado como sujeto titular de derechos y deberes, como órgano administrador, como gestor político, como sujeto de derecho internacional público. Y ahí vamos a encontrar delitos como el peculado, la rebelión, la traición a la cárcel, etc. Los delitos entonces están pues organizados bajo esa premisa. Se ubican en función al tipo de bien jurídico y a la jerarquía del bien jurídico. De aquí que, si bien hay delitos contra los bienes jurídicos de la persona o bienes jurídicos individuales, el Código Penal no comienza con los delitos contra el patrimonio, sino que comienza con los delitos contra la vida, dando a entender que la vida es un bien jurídico preeminente, prevalente al patrimonio. Vamos a ver una curiosidad. Cuando veamos los delitos contra la vida, nos daremos cuenta que el Código Penal, los delitos contra la vida, no los comienza con el aborto. Uno diría por lógica o por biología básica, natural, bueno, primero tendría que estar los delitos contra el aborto, porque el aborto es un delito contra la vida en formación. Pero bien claro, empieza tratando los delitos de homicidio y luego los delitos de aborto. Nadie sabe reclamado nunca nada. Y todos los códigos han tenido la misma lógica. ¿Qué hay detrás? Bueno, detrás hay una valoración político-criminal. De hecho, para el legislador es más importante la vida en desarrollo, la vida de la persona, que la vida en formación, la vida que se desarrolla al interior del plano materno, una vida todavía de que si esto está bien, que si esto está mal, es un tema de discusión y es diferente, claro, pero que es la decisión política adoptada. Así como en el Código Italiano, ¿con quién comienza la parte especial? Con los delitos contra el Estado. Correcto, es el Código Fascista, de orientación fascista. El Código Penal Peruano de 1863, nuestro primer Código de orientación española, ¿cómo comenzaba la parte especial? Con los delitos contra la religión. Entonces, ¿por qué? Era la cosmovisión, era la forma de entender que había las prioridades en la ideología, en la configuración de las relaciones sociales, del Estado y la sociedad. Entonces, este código, que es el tercero, republicano, tiene esa configuración. Ahora sí. Ya hemos mencionado estas decisiones y la función que tienen: extender, modificar, extinguir, reducir, ampliar
la parte especial, las decisiones de política criminal. Ahora, un punto seguido. Como estas decisiones que he mencionado, criminalización, sobrecriminalización, neocriminalización, recriminalización, decriminalización o despenalización, inciden en el Código Penal, sea en la parte especial o en la parte general, pero siempre en la órbita de lo penal, algunos autores con razón se refieren que no son decisiones de política criminal, o en todo caso que son decisiones de política criminal, pero que tienen un escenario especial. Y entonces prefieren hablar de decisiones de política penal. ¿Y cuál es el matiz? Que la política criminal representaría todas las estrategias que desarrolla el Estado para la prevención, el control y mitigación de la criminalidad como problema social. En cambio, la política penal sería esa parte de la política criminal donde las estrategias son diseñadas exclusivamente a partir de la criminalización y sanción de conducta. Esto es a través de decisiones penales que inciden en lo penal. ¿Está claro? Bien. Hasta aquí entonces hemos ubicado que contiene la parte especial, cómo está estructurada, algo que había mencionado pero quiero aquí puntualizarlo. Recuerden que no todos los delitos están en el Código Penal, en la parte especial, deberían de estar. Y cuando el Código Penal fue promulgado en abril de 1991, de 24 años, el 16 de este mes, ese era el objetivo. ¿Por qué? Porque resulta que luego la parte especial va a permitir un gran grupo de delitos, pero fuera de ella van a haber otro grupo de delitos. Y entonces los códigos penales van a tener siempre anexos para incorporar aquellos delitos que no están en el Código Penal. El objetivo, la tendencia es que todo esté dentro del Código Penal. No obstante, estos delitos que están fuera del Código Penal también son delitos y las penas que se le imponen también son penas. Por tanto, son complementaciones a la parte especial, que es el lugar natural de los delitos y penas. Yo prefiero usar la terminología derecho penal complementario para referirme a estos delitos que están reunidos en leyes fuera del Código Penal. Tenemos varios, solo un ejemplo más común. El decreto legislativo 1106, que reprime un delito importante, el lavado de activos. El decreto legislativo 803, al que se le llama Ley Penal Tributaria, que es un decreto legislativo y que reprime los delitos de defraudación tributaria. El decreto ley 25.475, que reprime los delitos de terrorismo. Tenemos pues un conjunto de delitos que están fuera del Código. Y eso no hace que no sean delitos, son delitos. Pero integran este bloque, que reitero yo llamo derecho penal complementario, pero hay algunos que llaman derecho penal accesorio, indicando que el Código Penal es el derecho penal mundial. Estos delitos serían como la periferia de la parte especial. Criterios. Yo prefiero ir por lo más sencillo. Son delitos de derecho penal complementario. Lo que no hemos todavía analizado, y vamos a hacerlo ahora, es que en la parte especial, estos delitos y estas penas que lo integran
son en realidad normas jurídicas. Normas jurídicas como cualquier otra norma jurídica, como la del Código Civil, la del Código Tributario. Tienen la misma composición, solo que van a tener una nomenclatura distinta y un contenido también específico o propio. Pero toda norma, se decía, involucra un supuesto de hecho y una consecuencia o sanción. Dado A, debe ser B, si no C, la sanción. Decía mi profesor de Introducción a la Ciencia Jurídica, muy recordado señor Manuel Zamora Valdés. Me acuerdo que por la primera vez que vine a la universidad, yo ingresé, llegué tarde. Y no me acuerdo si era este salón, ¿no? Muy temeroso, estaba la puerta está abierta, ingresé y me senté. La última carta que se rompía el y el señor que estaba mirando al techo y hablaba de un montón de personas, iba citando cosas. Era nuestra primera clase. Yo salí de esa clase y diciendo, bueno, para ser abogado que tengo con este señor, yo creo que esto es de más años. Porque era increíble la memoria de la era mayor como entonces él no decía repetir. Luego, la duda debe ser vez y no se pasa. Bueno, me lo aprendí. Bueno, pero la norma jurídico-penal efectivamente es eso, es un dado A, debe ser B, si no C. Solo que a su composición le damos otra denominación. Al supuesto normativo, donde está la disposición normativa, donde se fija el hecho o el supuesto de hecho, le llamamos tipo penal. Y ese tipo penal representa siempre la descripción de una conducta criminalizada. Esto es, de un delito. Entonces el tipo penal nos describe una conducta que es un delito. Fíjense lo extraordinario del legislador para describir el homicidio. Nada que ver con el feminicidio. En una sola línea lo dijo todo. El que mata a otro, eso es un homicidio. Y claro, allí hay un delito. Que incluso significa matar a otro ya es un tema dogmático. Pero el legislador nos precisa aquí que el acto de matar a otro es un homicidio. Entonces ahí está el supuesto normativo. Y, como decía los autores clásicos, y dentro de la norma o el mandato, en este caso prohibitivo, no mandato. La segunda parte de la norma jurídico-penal la compone la consecuencia jurídica. El debe ser C. Si se da el supuesto, lo que va a ocurrir es la consecuencia jurídica. El supuesto normativo matar a otro, la consecuencia jurídica, ¿qué es? La consecuencia jurídica se expresa en la norma jurídico-penal como una amenaza. Amenaza de un mal. Amenaza de algo negativo que le va a ocurrir al que mata a otro. Por eso el legislador utiliza el lenguaje de manera enfática. Será reprimido. Lo voy a castigar. ¿Y cómo lo voy a castigar? Privándolo de la libertad ambulatoria por no menos de 6 años ni por más de 20. Esa consecuencia jurídica, esa sanción que llamaremos castigo penal o pena, en la norma jurídico-penal, por representarse de esa manera, como un será reprimido, como una amenaza, le llamaremos
pena combinar. Combinar significa amenazar. Es la pena que amenaza a quien realice el delito, el castigo que amenaza a quien realice el delito. La famosa idea de la coacción psicológica que proyectaba la famosa prevención general o la coacción psicológica, la tesis original hoy. Entonces, todos los delitos de la parte especial que nosotros vamos a recibir, a revisar, van a ser normas jurídicas y van a tener esa construcción básica, esa estructura esencial, lo cual quiere decir que sea la única que van a ver sobre la base de esa configuración normativa otras normas derivadas distintas, donde siempre va a haber un supuesto normativo y una consecuencia jurídica, donde siempre va a haber un tipo penal y una pena combinada, pero que no van a ser presentadas de la misma manera y tal vez sin la misma simpleza y claridad con la que se presenta esto en el artículo 106 del Código Penal, con el cual se abre la parte especial. ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Cómo? Yo reitero que, así como hay un tipo penal que dice que el que mata a otro, y hay una pena combinada que se expresa con claridad, señalando una amenaza de que quien mata a otro será recibido por pena privativa de la libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Hay otras formas de describir los delitos, esto es de construir un tipo penal, y hay otras formas de combinar el castigo penal. Vamos a ver que hay delitos, como vuelvo a repetir al feminicidio, es apropiado para el ejemplo, muestra toda una complejidad, o la trata de personas también. O también vamos a encontrar delitos que tienen varias penas, que combinan varios castigos penales. Y veremos que hay varias formas de homicidio, que veremos que este es un homicidio bastante claro, pero que hay otras clases de homicidio. Y que la pena privativa de libertad no es la única pena, hay otros elementos. Y que el legislador puede construir diferentes formas de establecer incluso la potencial duración del castigo o extensión del castigo. Eso lo vamos a ver